sentarse, amados. Padre eterno, príncipe de paz, dador de la vida, dueño del universo, tú que tienes dominio de lo que se ve y de lo que no se ve. Aquí tu pueblo está reunido para adorarte y bendecirte. Y ahora que tu palabra será ministrada, te suplicamos que hable a nuestras vidas. Toda la gloria, este pueblo, te la damos a ti. Quédate con cada uno de nosotros. Si hay cargas, si hay alguna situación que impide que podamos concentrarnos, échala fuera y permite que alimente tú nuestras vidas para poder tener una semana de reflexión en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quisiéramos saludar al hermano de Maybe. Él es un misionero. Él estuvo también predicando acá. Él estuvo en Ucrania. Si él se pone de pie, por lo menos para la iglesia, que le dé un saludo. Está aquí por unas 2 semanas y también vino a conocer su sobrinita Elizabeth. Qué bueno tenerlos acá. En algún momento quizá puede contarnos esa experiencia, porque él estuvo en Ucrania aún en el momento donde la situación se puso tensa. Pero qué bueno que estás con nosotros en esta mañana. Quiero que busquen en Segunda de Reyes, si pueden tener sus Biblias, mucho mejor. Hay muchas cosas que llevan a la muerte y hay algunas que a veces ni los padres, si son en familia, se dan cuenta. Y un ejemplo es, por ejemplo, cuando hay uso de sustancias nocivas, a veces los padres son los últimos en saber que sus hijos ya están en una etapa ya no recuperable. ¿Y por qué digo esto? Por lo que dice la Escritura. Y estamos hablando de cosas que pueden provocar la muerte. Hay muchas cosas que pueden provocar la muerte. Y es vida donde hay muerte. Recuerdo hace unos años una amiga, de esas amigas que son como padre o madre, como que son gente que ocupan un lugar muy importante en nuestra vida. Ella fue a hacerse un análisis y de ahí, en la Florida, y del análisis salió muerta. Es decir, el diagnóstico fue de estos procedimientos que dicen, no, eso es sencillo, y del diagnóstico salió sin vida. A veces algo sencillo se complica, y dice, no fue que se complicó, fue que no hubo una reacción. Aquí vemos vida donde hay muerte, y dice la Escritura que Eliseo fue uno de los profetas que Dios usó grandemente. Eliseo fue este hombre que le dijo a Elías, y él dijo, mira, yo quiero una doble porción, yo quiero doble de lo que tú tienes. Imagínense los milagros que hizo Elías. Entonces, cuando el Señor se llevó a Elías y se lo llevó, él quedó con esa doble unción, con esa doble porción del Espíritu Santo. Hizo grandes milagros, el Señor lo usó con grande poder. Llegó un momento en Segunda de Reyes, capítulo 2, que Elías le dijo a Eliseo, pero quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, hey, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Él decidió, es decir, es importante, es un asunto de creerle a Dios. Y digo, no, yo para donde tú vayas yo voy. Y ahí hasta que el Señor se lo llevó.
Y entonces Elías se dio cuenta que el llamado que Dios le había hecho a este hombre era muy grande. Y dentro de ese llamado, Eliseo preparó discípulos, estudiantes, para que le sirvan a Dios. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, si van conmigo, a partir del 38, Segunda de Reyes 4, del versículo 38, dice que volvió Eliseo a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Aquí estamos claros, ¿verdad? Que volvió a Gilgal y volvió con una actitud de misericordia, porque él tenía esos estudiantes, tenía esos discípulos, y él no quería que esos discípulos murieran de hambre. Una hambruna, las hambrunas muchas veces son regionales, a veces son locales. No es que la tierra completa, podemos decir que hay una globalización, pero hay momentos en la historia registra que sí ha habido grandes hambrunas en el mundo. Y esas hambrunas traen muerte a tal extremo que hay textos bíblicos que dicen que una gente se comía a sus hijos de tanta hambre, porque hay un estado de sobrevivencia. Y en un estado de sobrevivencia, ¿qué opción tiene la persona? A veces se comen entre ellos mismos, si no hay el que esté menos en posibilidad de vivir. Ahora aquí vemos que la preocupación del profeta Eliseo, ¿cuál era su deseo? De que los estudiantes a los cuales él estaba enseñando, sus discípulos, él quería darle de comer. Y aquí dice que él envió a su criado, le dijo al criado: pon una olla grande. A mí me llama la atención, porque a veces hay personas que critican a otros, pero la fe es personal. Había muchos hombres y había muchas mujeres. La Escritura dice que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó al Señor. Y al creerle, el Señor vio en el corazón de él esa fe tan grande que aún en su vejez el Señor le dio su hijo. Ahora aquí vemos cuando él dice que ponga una olla grande, yo creo que es una actitud de fe, porque no hay comida. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí que si no hay comida, tú tienes varios calderos, tú decides decir, pon el más grande? Yo creo que es una enseñanza a nuestra vida diaria, que cuando tú eres un hombre y una mujer, un joven llamado por Dios, no piensa en pequeño, piensa en grande, pero no como si te hubiese dicho de esta forma de decirlo científicamente, dice, oh, el que piensa en grande. No, es que bíblicamente él tomó un paso de fe. Él le dijo, mira, pon una olla grande. Porque él podía decirle, ponme la olla. Pero ¿por qué la Escritura dice que es una olla grande? ¿Por qué usted cree que lo dice? Para hoy afirmar al creyente de tener una actitud de creerle a Dios. Y entonces le dijo, y salió uno al campo a recoger las hierbas y halló una como para montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Es decir, que dentro de ellos había uno, el cual fue enviado al campo. Y cuando fue enviado al campo,
en el campo hay muchas plantas. Y yo estaba pensando, porque a mí me gusta empezar el año en el campo y en las montañas y hacer hiking. Y en uno de los viajes que di, uno de los guías, yo casi iba a tocar, y me dice, ten cuidado, no toque ese árbol, porque ese árbol es peligroso. Ustedes saben que hay árboles que hasta de tocarlo la gente casi se tumba la persona. Hay árboles que hasta te provocan alergia, y alergia que te llevan hasta el hospital. No le estoy inventando, es que si usted analiza la naturaleza, a veces usted puede plantar una mata de tomate y la planta con otra matita. La planta de tomate, el olor al lado de una que puede ser débil, hasta la mata. Es decir, que sí hay ocasiones que se cometen errores, pero no son errores intencionales. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, él salió al campo y él fue a recoger las hierbas, pero lo que menos él pensaba, que se llenó su falda de esas calabazas, lo que menos él pensaba era que en esas calabazas no eran comestibles. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación. Dice la Escritura, ahí mismo en el versículo 39, que él no sabía lo que era. Es decir, él no tenía conocimiento de esas calabazas, que nos puede pasar a nosotros. Ustedes no han visto plantas que tienen como una frutita roja, y uno dice, pero déjame ver, y tú no sabes si pueden ser plantas venenosas. Ahora aquí vemos que el milagro que el Señor hizo a través del profeta, cuando en un momento determinado se da cuenta de que hay problema. La intención del que fue al campo era buena. Pero ¿qué dice el versículo 40? Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Yo creo que en este milagro, aquí hubo sanidad. Aquí hubo la intervención divina. Aquí hubo el poder de Dios manifiesto, porque se presentó el problema. Y a veces cuando se presenta el problema, muchas veces uno va y comienza a buscar, ¿y quién es el culpable? ¿Dónde está? ¿Y para qué mandaron a ese muchacho al campo? Si él no sabía lo que él iba a buscar. Y comenzamos a acusar, que es ante cualquier problema que tú estés pasando en el presente, uno de los puntos que tenemos hoy que analizar es el buscar un culpable, es echarle la culpa a otro. Y entonces nosotros vemos, si el mensaje es acerca de la vida y acerca de la muerte, nosotros tenemos que articular este mensaje a lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios en Romanos dice en el capítulo 6 que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La muerte es el único que ha vencido la muerte es el Señor. Y usted puede ver también cómo dice en Colosenses capítulo 2, del versículo 3 en adelante, dice que estando muertos en pecados, es decir,
Pueblo de Dios, hubo un día que nosotros reconocimos que lo estábamos haciendo mal en la vida, que nuestro carácter no estaba sometido a Dios, que no era verdad que nosotros estábamos bien y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Pero dice aquí que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, y Dios nos dio vida, ¿viste? La vida abundante juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Y qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Tú tienes tu familia y tú eres responsable de ti mismo y tú eres responsable de lo que Dios te da. Pero recuerda algo, que hay un acta, hay un decreto, porque estamos en este mundo. Ese decreto no es de vida, es un decreto de muerte, es un juicio grande. Pero aquí dice el autor de Colosenses, Pablo, que él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo no sé qué es lo que te está a ti impidiendo ver la gloria de Dios en tu vida. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, hasta ahí Él fue a vencer todo obstáculo. Él fue a quitar todo lo que impedía que nosotros pasáramos de muerte a vida. Y con Jesús, que somos justamente crucificados, como dice el libro de los Gálatas, hoy nosotros nos podemos ver con una visión que, cuidado, ¿dónde que hay muerte en la olla? ¿Dónde que hay? ¿En qué rincón de mi casa hay muerte en la olla? ¿En qué rincón de mi hijo, en su corazón, hay algo que no lo veo bien? Puede ser decir tú como madre. ¿En qué momento hay cosas que se convierten en nuestras vidas en un veneno? En una sociedad como la que estamos viviendo hoy. Vuelvo y digo, y yo creo que lo puse en la parte escritural, que hay un momento que la gente va y se hace un diagnóstico y tú no tienes seguridad de tu salir de ese diagnóstico y tú dices, pero ven acá, ya no lo va a decir si te matan, pero hay diagnósticos que la gente no sale vivo. ¿Sabes que hay comida? La comida que nos comemos a diario, que uno no sabe si está comiendo algo saludable. Y uno dice, oh, sí, déjame yo comprar esta frutica orgánica porque esta no va a llegar. A esta no le echaron ningún químico. Eso es mentira. ¿Quién dijo que usted y yo controlamos esto? Hay tanta maldad en el mundo que yo creo que hoy sí es que tú y yo tenemos que tomar una actitud de fe. Si tú y yo nos sentamos en una mesa, tenemos que sentarnos con una actitud de fe, porque de lo contrario, tú y yo no pudiéramos existir como está este mundo. ¿Rodeado de qué? Rodeado de mucha muerte, pero la palabra de Dios nos dice que el Señor vino a traer vida donde hay muerte. Y entonces, la palabra también dice de que la muerte, hermanos, la muerte es una realidad. La muerte, hay gente que no quiere que le hablen de la muerte, pero nosotros vemos que si el siervo de Dios no hubiese actuado rápidamente, eso iba a convertirse en una catástrofe, en una situación muy adversa, porque ya él tenía a sus discípulos, ya él tenía ese deseo de que fuesen alimentados. Pero esta situación que se le presentó
Cuando se supone que en algún momento quizás lo probaron, dijeron, varón de Dios, hay muerte en la olla. ¿Qué podía haber pasado? Varón de Dios, hay muerte en la olla. Que tú vayas a un restaurante y que lo que vaya a comer sea algo que tú sabes que no te va a caer bien al cuerpo. ¿Y qué entonces hizo el varón? ¿Y qué dice también? A ellos no lo pudieron comer, porque si usted sabe que algo le hace daño, usted lo detiene. Yo sé que hay personas que fuman, pero a la larga el cigarrillo le va a pasar factura. Hay personas que todavía a escondida usan el alcohol. A la larga ese alcohol le va a pasar, en algún momento le va a pasar factura. O igualmente aquellas personas que todavía no han hecho la decisión de que tener un cerebro limpio. Si están drogándose, va el cuerpo a pasarle factura. Pero aquí que vemos que rápidamente el siervo de Dios le dijo, traed harina. Y la esparció en la olla y le dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Qué interesante. ¿Por qué yo digo que es importante nosotros entender este mensaje? El milagro no fue la harina que lo hizo. El milagro fue Dios a través de su siervo Eliseo empleando la harina. Nosotros no podemos adorar a la harina, que es lo que hace mucha gente, que adoran el instrumento. Nosotros tenemos que darle toda la gloria y toda la honra al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios, a aquel que le dijo a Eliseo rápidamente que le ponga harina a ese potaje, y lo que hizo fue que se fue el veneno, se fue lo que iba a producir la muerte. Pero uno se pregunta, ¿y este muchacho que fue al campo? Él fue y escogió las mejores calabazas. Y me llega la idea o el pensamiento que el Señor en una él vio la higuera, él vio una higuera y la vio y de verdad que tenían hambre y la higuera le parecía saludable, pero luego la maldijo. ¿Y por qué la maldijo? Porque ese árbol se veía atractivo, porque ese árbol se veía bien, pero a la larga la maldijo porque eso estaba mal, esa fruta estaba mal. Que muchas veces nosotros no queremos. Y ellos, los discípulos le preguntaban, es que yo no lo logro concebir que tú hayas echado esa maldición a esa mata de higuera. Es que yo no lo logro entender, porque es que usted se da cuenta, es que uno a veces no entiende al Señor. Pero nosotros no somos que mandamos al Señor. Él es nuestro Dios. ¿Sabe que nosotros tenemos que entender la soberanía de Dios? Nosotros tenemos que entender que nosotros podemos pedir a Dios, pero la última palabra la tiene el Señor. El Señor decidió que ese potaje saliera el veneno, pero dígame la verdad. Si usted sabe que hay una comida que estuvo envenenada, ¿usted cree que usted, en una actitud de fe, aún se lo diga el profeta, usted va a volver y usted va a comer de ella? Seamos honestos. ¿Usted cree que usted va a comer de ella? Mucho menos decir, hey, vengan, hey, el problema ya está resuelto. Entonces es una actitud de fe, es una actitud de confianza en el Señor. Que yo no sé por qué situación tú estés pasando, por la cual el Señor quiere que tú en esta mañana tengas que tomar el antídoto de la fe como una forma
de neutralizar los venenos que andan para dañar tu mente, los venenos que andan en el mundo para dañar nuestro cuerpo, a tal extremo, hermanos, que nosotros hoy, más que nunca, hasta para un vaso de agua que nos vamos a tomar, mire, ahora en serio que usted tiene que orar, no es simplemente una oración rutinaria. Señor, bendice estos alimentos. Señor, mira, quítate esta agüita que me voy a beber, por favor. Neutraliza cualquier cosa que esté mal. Y Dios lo puede hacer si Él decide hacerlo. Entonces, ¿cuál es la actitud de fe? ¿Cuál es la actitud de confianza? ¿Hacia dónde vamos nosotros? No había, en la harina no había nada purificador. No es verdad que la harina son, diríamos, ese reflejo de purificar ese potaje, pero fue simplemente el instrumento. Nosotros en esta mañana tenemos que agarrarnos de la promesa de Dios, y una de las promesas más grandes se encuentra en Marcos capítulo 16. Marcos es el evangelio más corto, que ahí termina, y ustedes pueden ir conmigo porque el servirle a Dios es algo muy grande. Tú sabes que a veces uno ignora, no presta atención a las pequeñas cosas. Y esas pequeñas cosas son las que van a fortalecer nuestra vida en lo físico, en lo espiritual, en todas nuestras decisiones. Pero en Marcos capítulo 16, nosotros vemos que ya el Señor le está diciendo las últimas palabras. Según este evangelio, el Señor le dice, a partir del 16, el Señor le dice, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si hay alguien aquí que todavía no se ha bautizado, debe de pensar y de orarle a Dios y tomar la decisión de bautizarse porque ya cree. Pero dice, y estas señales seguirán a los que creen. Las señales de Dios. ¿Cuántos dones Dios ha derramado en su pueblo? Y muchas veces nosotros mismos no tenemos la confianza en el Señor de que Dios es un Dios de milagros, de que Dios es un Dios que obra en señales. Y aquí dice, y estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando dice echar fuera demonios, hay un mundo espiritual que tú y yo no vemos. Y en ese mundo espiritual, este lugar está lleno de ángeles, de seres invisibles, pero también en el aire, en los aires se mueven espíritus de tinieblas. Y aquí dice que echarán fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas, que tomarán en las manos serpientes. Eso es tremendo, porque puede ser que tú tocas. ¿Qué tú tocas que puede hoy convertirse en una serpiente? Y que tú necesitas el antídoto de la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado. Es un antídoto. ¿Saben que hay vacuna? Una persona se hace una herida y si no está vacunado, por ejemplo, contra el tétano, fácilmente, si no se le da seguimiento, le da la enfermedad. Mas si le dice, no, mira, tiene tantos, oh, no, todavía tiene 10 años, hasta 10 años todavía te aguanta. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto que el Señor está dándonos? Y ahí dice que tomarán en las manos serpientes. ¿Y qué dice la segunda parte?
pero dígalo con sus labios para que usted entienda que cuando usted se vaya a tomar algún líquido, usted va a tener esa confianza, porque este mandato es aquellos que han decidido priorizar darle solución a la gente que está en problemas. Porque si usted tiene una verdad y la verdad usted no la comparte, entonces eso no es para usted. Aquí dice que aquellos que deciden lanzarse a la evangelización, que no necesariamente es de un altar, en nuestro diario vivir, usted puede ir llevando con su ejemplo y en algún momento hablar de Cristo. Y ahí que dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Yo creo que esto hay que tomarlo en serio en este tiempo, hoy que estamos viviendo, donde uno no sabe si hay industrias farmacéuticas, comestibles, que pro vida, uno no sabe. Esto hay que tomarlo en serio. Dice que si tú bebes alguna cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted sabe cuando Dios nos ha dado muchas cosas, pero no es que no están, es que están inactivadas, porque Dios espera que en nosotros Él produzca el hacer y el querer por su buena voluntad. Él decidió compartir esos dones con nosotros. Nosotros somos personas sanadoras en medio de un mundo donde estamos como si fuera el mundo parece un hospital. Estamos enfermos, mas sin embargo, en esta mañana el Espíritu Santo ministra nuestras vidas y nos enseña que Dios es un Dios de vida y nos enseña que cuidado con lo que puede dañar nuestras vidas. Cuidado que necesitamos pedir a Dios espíritu de discernimiento. Tenemos que pedir a Dios espíritu de sabiduría, aún amados, para todo lo que usted tiene en pro de usted mantenerse sano. Pídale a Dios sabiduría de todo lo que usted tiene para que podamos decir, hermanos, que Dios en medio de un mundo caído y donde hay muerte, Él decidió darnos vida. Inclina tu rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender este mensaje. ¿Cuál será ese potaje? ¿Cuál es la actitud nuestra? Padre de la gloria, tu palabra ha sido predicada y hoy estamos enfrentándonos ante situaciones difíciles, Padre, pero hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos que nos dé vida, porque sabemos que el pecado es muerte. Oh Dios Todopoderoso, permite que nosotros podamos en esta mañana tomar la decisión de ser personas que tengamos, Señor, esa porción de tu Santo Espíritu, discernimiento, que podamos tener una actitud de fe, que no busquemos en nuestros problemas, no acusemos a nadie, porque pudiéramos acusar a esa persona. ¿Por qué trajiste esas calabazas? Por favor, Señor, que en este mensaje tengamos nosotros cuidado con las apariencias. Cuidado con las apariencias. Porque si el Señor maldijo esa mata de higuera porque se veía bonita, porque se veía verde, y el Señor la maldijo porque no encontró frutos comestibles, permite que nosotros podamos entender que necesitamos, oh Dios, si hay algún espíritu de muerte, si está la muerte rodeando
nuestras vidas y nuestra familia. Di la palabra, Padre Santo, y que usted pueda, Señor, neutralizar todo tipo de veneno, tanto en la parte física como en la parte espiritual, como en nuestras emociones. Tú eres un Dios de vida y a ti clamamos. Tú eres un Dios, Señor, Jehová Dios mío, que ha venido, Padre mío, para arrojar, para echar fuera todo lo malo que pueda, Señor, provocar, dañar nuestro cuerpo, dañar nuestra mente, dañar nuestras emociones. Por favor, Señor, permítenos tomar la Escritura como el manual de vida para nosotros compartir el mensaje de salvación. Bendice a este pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.